Aquí comienza Diálogos para el éxito empresarial con Miguel Obregón, el podcast que te permitirá impulsar tu negocio y sus estrategias. Sigue el camino al éxito con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Diálogos para el éxito empresarial, un espacio en el que se generan conversaciones para compartir una visión crítica y especialmente reflexiva alrededor de todo aquello que líderes, empresarios, directivos generan para mantener la competitividad y la sostenibilidad de sus empresas. En esta oportunidad me encuentro en Santiago de Querétaro, donde tan amablemente nos han recibido y estoy con el señor Juan José Martínez, a quien presento brevemente. Juan José Martínez es un empresario y emprendedor apasionado en generar productos y soluciones que faciliten la vida de las personas. Colabora con empresas para incrementar su productividad mediante la digitalización de sus procesos y agilizar la toma de decisiones a través del análisis de sus datos. Premiado con el tercer lugar del reconocimiento Don Lorenzo Serviche al empresario joven con responsabilidad social por parte de la USEM en el año 2015 y Coparmex Nacional, así como con el galardón Ramón Eberstadt al empresario del año también 2015 por parte de Coparmex Querétaro. Fue presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Querétaro, delegado de México en el G20, en el YEA en China, y ha sido conferencista invitado para diversos foros, tales como el Fuck Up Nights Querétaro, Congreso de Empresas con Valor Humano, entre otros. Tiene 42 años y es originario de Querétaro, Querétaro. Estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Querétaro. Cuenta con diplomados en Gestión de las Tecnologías de Información y Top Management por el Centro de Competitividad Internacional del Tecnológico Monterrey, así como con el Manager Training Program cursado en Alemania por medio de GIS. Cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor en tecnologías de la información, ejecutando y liderando proyectos en empresas nacionales e internacionales, tales como OXXO, Grupo Industrial Saltillo, Grupo Pinza, Televisa, TV Azteca, Cementos Moctezuma, Impulse Telecom, BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Kio Networks, Mars México, Municipio de Querétaro, AON, Sky, entre otras, lo cual le permite tener una perspectiva muy amplia de las oportunidades, necesidades y problemas de TI que enfrentan las empresas en un entorno altamente cambiante y competitivo. Cofundador y CEO de Vaya Professional Service, una empresa dedicada a facilitar la toma de decisiones y gestión de negocios a través de digitalización y soluciones de industria 4.0. Desde 2013 es socio y actualmente miembro del Consejo de Administración de H3, empresa dedicada a habilitar estrategias de negocios con servicios tecnológicos de excelencia, para la cual ocupó el cargo de director general entre los años de 2014 y 2015. Bajo su dirección, la empresa creció de 21 a 84 colaboradores distribuidos en Querétaro, Monterrey, Saltillo y Ciudad de México, logrando incrementar sus ingresos un 268% en 2015 respecto a 2013. Ha realizado emprendimientos y, como dice él, desafortunadamente no siempre exitosos, en diversas áreas. Por ejemplo, el manejo de productos para reuso y reciclaje a través de la plataforma digital de tipo Smart City, junta, entrega y reciclaje. Así que es un enorme agrado, un gran gusto encontrarme contigo, Juanjo. Qué placer estar contigo aquí en esta oportunidad. Bienvenido. Gracias, Miguel. El gusto es mío, el honor es mío de estar aquí sentado contigo el día de hoy para platicar un poquito. Muchísimas gracias. Bueno, pues entremos en tema y justamente ya escuchaba nuestra audiencia a partir de la semblanza que comparto contigo. Has trabajado mucho alrededor de los temas de tecnología y especialmente de todo aquello que tiene que ver con la transformación tecnológica y especialmente digital de las organizaciones, asunto que se ha además acelerado en los últimos años, ¿no? Y a raíz de esto, entonces, preguntarte en una pregunta que casi resulta obligada, ¿no? El cambio es ya una constante, se ha convertido hasta en un cliché, ¿no? ¿Cómo haces para sobrevivir y mantenerte vigente
cuando no terminas un cambio ya estás en otro, especialmente en el ámbito tecnológico, Juanjo? Una pregunta bien complicada porque justo hoy más temprano veíamos y estábamos analizando el tema de la brecha de talento en el tema digital, cómo son las necesidades de las empresas hoy en día, y la cantidad de gente que está egresando de carreras afines a los temas digitales y todo, y hay una brecha enorme, ¿no? Y cómo esperábamos cubrir esa brecha, ¿no? Y el modelo tradicional hoy creo yo no es suficiente porque son periodos demasiado largos, ¿no? O sea, tenemos la universidad que dura 5 años. Empiezas un momento, terminas a los 5 y ya las cosas cambiaron. Exacto, cuando ya terminaron y luego vean, no, pues un posgrado y otros 2 años y cuando sale ya también cambió, ¿no? Ya cuando quieres cubrir esa brecha, pues ya el mundo ya cambió. Entonces, realmente lo que vale más la pena o lo que funciona un poco más es partirlo en pequeños cubitos, ir tomando cosas muy específicas y no hacerlo de manera tan general, sino muy especializado. O sea, esto quiere decir que hoy cada aspecto de esos cubitos, como le llamas tú, son de mucha más especialización. Así es, entonces ahí es donde tienes que irte moviendo. Definitivamente es más fácil es como un Lego, ¿no? Tomar un pedacito de Lego, hacerme muy bueno en eso y ponerlo en mi edificio de Legos que yo manejo, pero me puedo mover mucho más fácil en ese espectro, dependiendo de las necesidades del sector en el que esté, claro, o de la empresa en la que esté, ¿no? Porque finalmente, pues hay un sector amplio de empresas y cada una tiene necesidades dentro del entorno de digitalización, pero todas pueden ser, si de alguna manera todos globalmente son muy generales, pero cada una en sus necesidades muy específicas, ¿no? Porque pues te vas adentrando a distintas tecnologías, ¿no? Ahora, refieres precisamente cómo son diversos los sectores, la tipología de empresas, etcétera, etcétera, pero todas ellas con una necesidad que les es común, el tema de la tecnología. ¿Qué tan importante es, desde tu visión y experiencia, el apoyo, el uso, la orientación hacia esos aspectos tecnológicos para, en lo presuntuoso que pretende ser siempre esta conversación, estos diálogos para el éxito empresarial, para lograr justamente el éxito empresarial? Yo diría que hoy en día es una parte fundamental. No cualquier empresa que el día de hoy exista o cualquier empresa que pretenda iniciar y existir en un futuro, tiene que poner como base de todo su modelo de negocio la digitalización. Ya. O sea, si no hay digitalización, pues estas empresas están condenadas a, vamos a decir, no, vamos a llamarlo fracaso, y no precisamente quiere decir que puedan o lleguen a desaparecer de manera completa, pero sí a reducir sus posibilidades y a reducir su tamaño eventualmente a lo largo del tiempo, ¿no? Habrá países en donde esto ocurre mucho más rápido, países en donde pues todavía podrá tener un tiempo mayor de vida y mantener, y o sea, así que echar sus barbas a remojar y ahí tirarse en sus laureles, como dicen por ahí, y van a sobrevivir un buen tiempo, ¿no? Pero eventualmente pues esto les va a cobrar factura y pues van a sufrir. Ahora, por como lo citas, parece entonces una obligación, pero para aquellas que no lo ven solamente como una obligación, los temas relativos a esta transformación digital y lo que se desprende de esto, ¿puede llegar a convertirse en una ventaja competitiva para alguna empresa? Sí, hoy en día, como toda época y etapa de transformación, aquellos que le entren primero con ganas, pues van a poder gozar de esa ventaja competitiva. Que no durará mucho, esto estoy seguro. Volvemos a lo mismo, ¿no? Exacto, pero bueno, dicen por ahí que en esta época digital, por lo menos un buen tiempo, el primero se lleva todo, ¿no? Entonces, claro. Eventualmente, pues esto cambia y pues no dura ya tantos años como antes, pero definitivamente cada vez entrarán más empresas y ya tendrá que ser algo forzoso sí o sí, si no, no podrán entrar nuevas empresas, ¿no? Entonces, la idea es esa, la idea es que
vayas generando nuevos modelos de negocio de manera digital que puedan ser una ventaja competitiva, ¿no? Precisamente, Juanjo, hemos bautizado a este episodio la aceleración de la tecnología en las empresas. Desarrollar transformación digital como estrategia para una empresa, ya nos has venido orientando desde la obligación, la posibilidad de convertirlo en una ventaja competitiva. ¿Qué implicaciones tiene formular una estrategia de transformación digital? Es que es forzoso formular una estrategia de transformación digital. La transformación digital no se trata de implementar aplicaciones de software o cosas, herramientas. Ok, no son las herramientas. Eso no es la transformación digital. Ese es como el paso 4 okay, dentro del proceso de transformación digital. Y el paso 1 es la estrategia de negocio. De acuerdo. De la empresa como tal, ¿no? Que me imagino eso implicará desde ver el modelo de negocio, la arquitectura que ésta tenga, las tecnologías con las que hoy está involucrada. Exactamente, y poniendo también ahí, pues muy cercano la cultura de la empresa, ¿no? Entonces, no, lo que no se entiende o no se termina de entender hoy en día para muchas empresas que quieren entrar a esta ola de digitalización y se van luego por las herramientas y entonces ahí terminan haciendo cosas que al final del día no rinden los resultados esperados, ¿no? De acuerdo. Se invierte mucho dinero y al final el retorno en resultados pues no es lo que se quisiera. Ya. ¿Y por qué? Porque desde la estrategia de la empresa no estaba todo esa parte, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que estar basada y el primer paso, que es algo que tú dominas mucho y que creo que sobre todo en México adolecemos las empresas, pues es toda esta parte de estrategia corporativa, sobre todo las medianas, sí, las pymes. A las empresas grandes, yo creo que hay algunas que adolecen muchísimo también. Sí, pero te creo, sí te creo. Pareciera bien que el tamaño las excluye, pero sí, no, ¿eh? Y el tamaño las alcanza a salvar un poquito y lo logran enmascarar, pero también les cuesta bastantito trabajo. Pero pues bueno, digamos que tienen el músculo para soportar, ¿no? Cuando las medianas y las otras pues empiezan a tener problemas en su desarrollo. Y a veces por eso muchas hasta de éxito se mueren, ¿no? Ya. Entonces, porque no tenían esa parte de estrategia, ¿no? Excelente. Juanjo, planteaba yo en tu semblanza cómo en esta vocación tuya hacia los aspectos de tecnologías, etcétera, etcétera, pero también veíamos cómo hay una amplitud de sectores y de industrias en las que has participado. Prácticamente podríamos decir que no hay sector en el que no hayas participado. A partir de esa experiencia me gustaría que nos compartieras qué es lo más importante para sostenerse como empresa en la era digital. Yo creo que lo más importante para todas las empresas en esta era digital es realmente hacer una buena recopilación de datos. Ok. Como primer punto. Bien. Y después el poder analizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque analizar esos datos es lo que les va a permitir a las empresas el formular el ir entendiendo bien su mercado, qué es lo que quiere. Que además, por cierto, discúlpame la interrupción, Juanjo, hoy día ya todos hablamos de eso, ¿no? El Big Data, el Analytics, etcétera, etcétera, pero exactamente, parece que lo decimos, y perdón por la expresión, lo escupimos más de lo que realmente termina siendo la sapiencia, ¿no? Exacto. Y realmente es eso, ¿no? Alguno de tus invitados anteriores decía, bueno, pasamos de esa etapa en donde todo lo que producíamos se vendía, ¿no? Sí. Y hoy, y el mundo ya tiene más rato donde estamos produzco lo que me pide el cliente, ¿no? Y estamos entrando a produzco lo que me pide y como me lo pide, muy personalizado, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de analizar ese tipo de datos, pues difícilmente vas a encontrar cabida en un mercado que quiere un producto altamente especializado, pero sobre todo inmensamente personalizado, ¿no? Ya. Entonces, ahí yo creo que el tener esa flexibilidad de generar eso, pues requiere que estés analizando los datos para poder ir navegando ese mar inmenso, ¿no? De una u otra, si no lo haces, de otra manera vas a estar siempre diciendo, pues yo creo que lo que quieren es esto y como salir a pescar, ¿no? Pues yo lanzo el anzuelo y a ver si pica, ¿no? Entonces, en vez de buscar dónde está
el banco de peces y poder sacar. Ya, correcto. En ese mismo contexto, déjame regresar algunos pasos atrás. Cuando comienzas en la intervención y conocimiento específico de esas organizaciones, de esos sectores de negocio, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los dolores que más presentan las empresas en materia justamente tanto de tecnología como de transformación digital? El principal dolor yo creo que viene por parte de la cultura de las empresas. Y que no hay, que al menos más que dolor, las problemáticas o los obstáculos a los que yo normalmente me enfrento es que estas iniciativas vienen porque pues todo mundo habla de esto, entonces yo lo quiero hacer, pero ni siquiera lo entiendo. Mi cultura no es así y a veces no tenemos ese apoyo desde la alta dirección o dicen de inicio sí quiero, pero no se involucran realmente. O incluso como llega a suceder, al menos en la visión y experiencia de un servidor, Juanjo, el que pues hay organizaciones y directivos que van más por la moda, ¿no? Y entonces, entrémosle, no sabemos de qué, pero es donde todo el mundo está, ¿no? Exacto, y muchas veces yo creo que el gran dolor que tienen es que hacen dinero, pero no saben dónde lo hacen, cómo lo hacen o cómo es su modelo realmente de negocio, ¿no? Entonces, hablan de un modelo de negocio sin que sepan cuál es el modelo de negocio, ¿no? Y no tienen problemas porque pues de pronto hay flujo de dinero, hacen dinero y pues mientras yo haga dinero todo está fluyendo padrísimo, claro, por supuesto. ¿no? Pero esa liga tiene un tamaño que puedes estirar y llega un momento en donde pues se va a reventar, ¿no? O termina reventando. Entonces ahí es donde de pronto empiezan a tener esos problemas y no entienden y no saben cómo solucionarlos, ¿no? Entonces, y luego la otra es la cultura, porque, insisto, quieren implementar ciertas herramientas y nada más se van por la herramienta. Entonces acaban digitalizando un proceso, pero eso no transforma digitalmente porque la cultura no cambió. El registro de datos, pues medio se da, no se da, porque la gente no entiende para qué, porque no hay nadie que lo utilice. Hay gente, me ha tocado esfuerzos donde pues, se implementan sistemas, se implementan RPs y nadie acaba consultando la información porque dice, no, pues es que... Pero ya tenemos un RP, pero ya ¿no? Tenemos un RP y estamos digitalizados. No es cierto, porque nadie acabó analizando y cuando llegas a sus juntas, la parte que analiza no sale de esa información o nadie confía en la información que están ahí. Me dicen, no, pues es que yo registro en 3 sistemas diferentes, ¿no? Y nadie confía en ninguno de los sistemas. Entonces, para hacer reportes y análisis, cada uno anda pidiendo información a alguien más y se vuelven tareas repetitivas y todo. No hay una cultura realmente de la empresa donde se ponga tanto a los clientes, a los proveedores y a la gente que trabaja en nuestra empresa en el centro, ¿no? Correcto. Entonces, de nada sirve digitalizarnos si no podemos al cliente ahí en el centro, porque al final del día el gran beneficiario de la digitalización deberían de ser nuestros clientes. Correcto, como beneficio, porque al final tendrían que tener un beneficio de que nosotros pues de ellos vivimos, ¿no? Claro. Si no les sirve a ellos, seguramente nos dejarán de valorar como empresa. Así es, y ese satélite, o sea, ese debe ser el centro, pero satelitalmente pues también estarán nuestros proveedores que deberán de percibir un beneficio también de esa digitalización en procesos más fáciles de facturación, de interacción con nosotros, de comunicación, etcétera, en muchos otros, y por supuesto la gente que colaboran dentro de las empresas. Ya, magnífico. Juanjo, dentro de todo el espectro de lo que hemos hablado, veníamos ahora de establecer los retos, las dificultades, los dolores, los problemas. Hablemos ahora de la parte central. ¿Qué tipo de proyectos son los que están demandando mayormente en estos momentos las organizaciones para justamente resolver sus dolores? Depende mucho del sector. Ok. Y depende del estado de madurez de las organizaciones. De acuerdo. Pero si yo en estos días estoy participando mucho en el sector manufactura. Ok. Y digamos que de la parte, y estamos llevando ahí un seminario con varias empresas de manufactura, donde empezamos desde que definan bien su estrategia, su FODA, todos los pasitos que normalmente en una estrategia organizacional se siguen, para después ir sacando los intereses del mercado, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, etcétera, y
últimamente ya estamos basándolos. Todavía no hay herramientas, apenas vamos hacia lo que... Congruentemente con lo los que decías OKR antes, claro. y todos mis KPIs, OKRs, etcétera, y cómo puedo atacarlos, ¿no? Y en el caso particular de la manufactura, pues algo muy... que es parte de la digitalización y que es la industria 4.0, viene a mejorar la productividad en las plantas de producción, Correcto, ¿no? correcto. Y cómo poder mejorarla, ¿no? Porque pues hay que medir datos y entonces cómo puedo presentar mejores proyectos de mejora para eficientar mi producción, ¿no? Ahí creo que en ese sector es donde empiezan a tener esos proyectos, quizás llegan por la moda como yo quiero aplicar inteligencia artificial, porque normalmente... Que me imagino que hoy habrá una alta demanda por esto, lo ¿no? que llegan y piden es, yo quiero hacer machine learning, inteligencia artificial y aplicarla, y de pronto yo les digo, oye, es que pues quieres irte a algo de industria 4.0 y traes una planta de industria 2.0 y mentalidad de industria 1.0, ¿no? De hecho, Entonces, perdón, te voy a te interrumpir aquí, Juanjo, y voy a hacer una confidencia con nuestra audiencia, porque cuando yo le corrí la invitación a Juanjo para tener esta conversación, yo quise abordar desde ese aspecto también nuestro diálogo, inteligencia artificial, pero me dijo, no, Miguel, espera, vamos a las bases primero, porque no es que no tenga relevancia la inteligencia artificial, pero me parece que hay que entender antes cuestiones previas, ¿no? Así es. Sí, entonces, hay otros sectores en donde pues la necesidad más recurrente empieza a ser o termina siendo el paso inicial en su estrategia de digitalización, el tema de montar un ERP, por ejemplo, ¿no? Ya. Porque pues llevan toda o sea, tienen diferentes, yo les digo, tienes diferentes fuentes de verdad, ¿no? Porque viene el director y quiere saber, sienta a todos, al director comercial, al de operaciones. El bot en pleno. Y cada uno tiene su versión de la verdad y ahí se pelean entre, no es cierto, yo vendí y yo no, y ahí viene el de contabilidad y no, pues a mí no me da, y el contador acaba armando un rompecabezas entre todos, porque vienen los de compras y le dan cachitos, todo el mundo le da cachitos y dice, pues creo que la contabilidad queda más o menos así, ¿no? O sea, hay piezas que no encajan bien, pero pues le hace así para que me con calzador. Y otra, siempre pues, dicen para los contadores que está San Agustín, y ¿no? lo que no cabe chiquita, pues lo meto a provisión, ¿no? Ya. Dirían algunos contadores. Entonces, realmente, pues ese tiene que evolucionar. Cuando eres una empresa, insisto, chiquita y todo, pues no hay tanto problema, ¿no? O sea, puedes llevarla así y no pasa nada. Más llevadero. Claro, porque pues estás hablando de cosas que no están, pero conforme empiezas a crecer y luego si quieres o tienes que hoy, por cierto, está siendo el caso ya de muchas empresas. Exacto, y ahí es donde empiezan a tener dolores muy fuertes, ya. ¿no? Y no entienden por dónde o no tienen la comunicación o se vuelven los procesos terriblemente inmanejables, y entonces ahí es donde puede ser la primera solución, ¿no? Excelente. Hay quien entra por la parte de clientes. Definitivamente yo en lo personal, a mí digamos que la forma en la que a mí me gusta abordar estos proyectos es desde una perspectiva un tanto más holística y sin un tema de venderte o venderle a mis clientes una solución de software específica, ¿no? Ya, perfecto. Definitivamente tenemos soluciones de software específicas pero esas los vendemos para la necesidad en particular. Correcto. Pero cuando hablamos ya de una estrategia, a entrar a la empresa, apoyarla en una estrategia de digitalización formal para toda la empresa y no nada más para un área en particular, ahí sí es primero ver qué es lo que realmente necesita, qué es lo que, aunque sea esto lo que necesitas, pues no puedo llegar y ponerte nada más eso, tengo que quizás poner todas las bases primero para que después esto que necesitas sí lo podamos hacer, ¿no? Excelente. Entonces, desgraciadamente, pues en este mundo de tecnologías, y creo que en todos, pues cada uno llega con su bandera de yo te vendo para esto y te vendo, esto va a la panacea, esto te va a salvar. Y además en una miopía muy antigua, claro, ¿no? En términos de te vendo el producto, oye, algunos dicen para variarle un poco, no te vendo la solución, ¿no? Pero sin ver propiamente la necesidad y el dolor inicial de la empresa, ¿no? Y pasa con todo, pasa con los ERPs, ¿no? Y pues llegan y compran el ERP con el que el mejor vendedor se los puso padrísimo en el PowerPoint, y quizás no es el ERP que ellos
necesitaban para este momento o con proyección para futuro. Y el desencanto que va a venir después. Y son procesos porque después cambiarte de ahí es un dolor muy fuerte también, ¿no? O sea, ya te vas haciendo como piezas de robot y tú, quitarte un cacho y ponerle otro, o sea, vuelve a ser complicado. Y entra un desánimo y entran muchas cosas. O vienen los de ventas y dicen, no, es que el CRM, ¿no? Y no tienen un proceso de ventas, ni siquiera tienen un embudo, no sé qué. Y entonces el CRM para mí es de las herramientas más subutilizadas en el mundo de TI, porque todo el mundo lo usa para registrar la oportunidad, ya que la vendí o ya que mandé. Sí, ya cargué los datos del cliente. Pero la actividad del comercial, del ejecutivo de cuenta, no pasa nunca la capturan en el CRM. Entonces se te va el comercial y, oye, ¿y nuestros clientes y los datos? No, pues nadie, quién sabe, se los tenía él, era el contacto y ya nadie sabe cómo contactar al cliente y acaban perdiendo un cliente, ¿no? Oye, Juanjo, entonces, déjame cerrar ese círculo virtuoso. Sé que te interrumpí, pero aquí quisiera verlo aprovechando justo la manera en que lo vienes describiendo. Hablamos en el arranque, déjame darlo más bien con una visión de proceso, círculo virtuoso. La entrada es ese dolor, esa problemática que se identifica. En la transformación interna es todo eso que se necesita hacer desde las estrategias, desde los hardware, softwares, pero sobre todo en términos tecnológicos, desde una arquitectura necesaria para resolver la necesidad. ¿Podrías hablarnos, para cerrar, como dije yo, ese círculo virtuoso, ese proceso virtuoso? ¿Qué podrías denominar como la salida exitosa? Definitivamente una salida exitosa es donde, independientemente de cómo sean en ese momento de tiempo los datos, sí. Yo siempre trato de decir, si te fijas, yo lo que hago es, mi objetivo es que agilicen la toma de decisiones. Sí. No sé si van a ser más certeras, eso no lo puedo saber porque eso va a depender de qué tan bien estemos captando esos datos. Si van a estar más informadas, yo les digo, tener el 90% de datos, claro, o el 80%, aunque del 80 el 20% sean erróneos, es mejor que no tener nada, ¿no? Pero sí tener unas decisiones más informadas, mejor basadas, pero sobre todo para mí una salida exitosa en el tema, en un proyecto de implementación de algún software, en una parte de digitalización, es que esas decisiones se empiecen a tomar de una manera más ágil. Y que sí estén basadas en datos, o sea, que la gente sí esté utilizando no la herramienta per se para capturar y llevar el proceso como tal, sino que sí esté haciendo sus análisis y tomando las decisiones en base a esos datos que se están capturando. Diríamos entonces porque de otra manera, lo único que hicimos fue agregarle otra capa de trabajo, claro, que no está sirviendo para nada, y eso es un desperdicio de tiempo, de dinero, de todo, y pues no tiene sentido. Discúlpame, Juanjo. Dirías entonces que al menos una de esas salidas tangibles, concretas, es una decisión que ojalá, como también explicabas, pues tenga los mejores elementos, pero una decisión que por un lado te da base, pero también que seguramente puede darte calidad respecto a lo que pretendes hacer. Así es. Sí, y a veces esa es la complejidad, ¿no? En ese tema estratégico, pues muchas veces todo el entorno de la conversación normalmente está en torno a lo financiero, ¿no? Y entonces el poder plasmar cómo esta parte de digitalización va a poder ayudar, entonces ahí es donde hay que ver cómo se entreteje toda la parte de la estrategia, porque tiene que redundar en un tema financiero sin duda, pero muchas veces no es tan perceptivo, o sea, tan directo en ese sentido, y a veces viene de lo que nos habilita, ¿no? O sea, al poder yo tomar decisiones más rápidas, puedo hacer ajustes mucho antes y evitar pérdidas de dinero. Excelente. O tomar mercados que antes ni veía, o de alguna manera, en el caso de producción, pues si yo estoy viendo cómo están mis datos quizás no en tiempo real, pero de una manera más ágil el día anterior, etcétera, o al hacer un análisis de lo que pasó el último mes, entonces puedo plantear mejores proyectos de mejora, valga la redundancia, o proyectos de mejora más efectivos, ¿no? Porque a lo mejor de otra manera es,
pues por apreciación, ¿no? Claro. Y desde yo creo que esto nos puede ayudar, pero no tenemos las bases de sustentarlo, ¿no? Que todo eso se da internamente en la empresa, y aquí déjame derivar una última pregunta. Ustedes en el acompañamiento que hacen, y me refiero justamente desde la intervención de la estrategia de tecnologías, de la transformación digital, también ayudan a que esa visión se mantenga clara y bien focalizada. Así es, sí, y definitivamente ahí es un tema donde la empresa tiene que, nosotros podemos irla guiando, pero la empresa tiene que dedicarle tiempo, recursos, con gente, o sea, que sí sea algo que esté, por eso la cultura, también lo decía, es muy importante, porque si no está en la cultura, pues entonces nunca voy a ir avanzando. Entonces tengo que hacer que la cultura de mi empresa sí esté orientada a la parte de digitalización, o basada y soportada con la digitalización. Extraordinario. ¿No? Entonces de esa manera es mucho más sencillo que a lo largo del tiempo vaya madurando la empresa y se pueda sostener y pueda ir avanzando, ¿no? Incluso porque conforme vas avanzando, pues primero con los datos vas a ver lo que ya pasó, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y entonces vas a entender, ¿no? Y luego, porque ahí vas a responder el por qué pasó. Tengo una foto aquí, el por qué pasó lo que pasó. Bueno, tengo los datos para entenderlo. Ya. Y luego te tienes que ir moviendo en esa escala, pero no lo puedes hacer de manera abrupta, ¿no? Entonces ya entiendo lo que pasó. Ahora, si yo hiciera esto, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Bien. ¿No? Y después de eso, pues hay que empezar a ir avanzando hasta una inteligencia artificial, donde pues ya lo importante no es la respuesta, sino la pregunta que haces, ¿no? Y si no sabes hacer las preguntas correctas, pues no vas a obtener. Hay que tener magia hasta, ¿no? Para eso, ¿no? Exacto, muy bien, entonces, muy bien. ¿Y cómo hacerlo, no? Entonces, ¿cómo tener organizados? Yo por ahí leí el otro día una frase también en el tema todo de análisis de datos. Decían que la estadística es una herramienta poderosa, pero solo en la mente de los educados, ¿no? Y lo hacíamos el símil en una planta de manufactura y poníamos, porque pues, la estadística es así, ¿no? Si decíamos, vamos a sacar los defectos y por operador, ¿no? Pero más que por nombre, porque no queremos poner nombres, vamos a decir cuántos son zurdos y cuántos son derechos. Y la mayoría de los defectos los cometen los operadores que son derechos. Entonces, bajo esa premisa, pues la solución puede ser contrata operadores que sean zurdos porque cometen menos defectos. Claro. Eso nos puede pasar si no sabemos hacer las preguntas correctas y analizar los datos de la manera correcta, ¿no? Podemos generar mentiras ahí impresionantes, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado, ¿no? Maravilloso. Voy a robarte esta frase, por cierto, ¿eh? Como siempre, te invitamos a ser una parte activa de este podcast. Por favor, escríbenos, comunícate con nosotros, compártenos tus inquietudes, tus dudas. Desde luego también, si hay algún tema que te gustaría abordar a través de estos diálogos para el éxito empresarial, buscaremos la manera de atenderlo. Tus críticas, desde luego, también son bienvenidas. Si tienes interés en comunicarte con Juan José Martínez, puedes hacerlo a través de su correo electrónico juanjose.martinez@viaps.com.mx. Lo repito, juanjose.martinez@viaps.com.mx, Viaps con V, o también puedes hacerlo a través de su red en LinkedIn como Juan José Martínez M. ¿Ok? Juanjo, pues muy agradecido contigo por esta maravillosa conversación, un diálogo que nos ha ampliado, especialmente a aquellos que no somos expertos en la materia de tecnologías de información, de transformación digital, sobre todo las prevenciones que nos has sugerido que mantengamos. ¿Algún tip final, algún comentario final que quieras compartir con nuestra audiencia para que ellos también estén en ese camino que tú has alcanzado respecto del éxito empresarial? Pues ahí mi recomendación en todos los grupos que he participado y donde me ha tocado que me hacen una pregunta similar, lo que ha funcionado para mí es realmente que encuentren lo que les apasiona, ¿no? En el éxito empresarial creo que la pasión es una parte fundamental. Yo siempre les digo, esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón, ¿no? Entonces hay que ir avanzando y definitivamente sin esa pasión y por supuesto acompañada de una gran disciplina, pues no se puede uno mantener en el tiempo y no puede seguir avanzando. Perfecto. Pues Juanjo, nuevamente muy agradecido de esta conversación, de este espacio y tiempo que nos dedicas, y estoy seguro que así lo apreciarán nuestros
escuchas. Desde luego también recuerda que nos puedas escuchar a través de nuestras redes sociales y especialmente en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Juanjo, muchas gracias. Gracias por su atención. Esto fue Diálogos para el Éxito Empresarial. Pon en práctica aquello que ha sido valioso para directivos y empresarios y que de mismo modo puede serlo para ti.